Bueno, aquí estamos de nuevo. Aquí de nuevo, buenos días. Buen día, buen día. Bueno, y Bueno, a bueno cualquier a la hora. hora que la gente lo Porque recibe. nosotros, tú me estás Saludos. saludando a mí y me estás Sí, saludando en función del tiempo. A la exacto. gente no. A la Saludos gente a la gente que nos recibe a la hora que lo a recibe. la hora que lo recibe, Sí, claro porque que sí. ellos se conectan en función de la Sí, posibilidad. Esa es la gran ventaja de estos canales en línea. claro, que se queda ahí la Que producción, la te gente queda coge ahí lo la que quiere. producción de manera intemporal y la gente entra y sale cuando Y quiere. escoge lo que quiere oír, lo que le interesa ver. También la Sí, capacidad de selección, exactamente. que muchas veces no existe tal capacidad de selección porque puede una frase, un sonido onomatopéyico o cualquier señuelo con que se haga contacto con la gente puede llevarlo a eso. Ciertamente. Ahí se puede cambiar ¿Y qué tenemos de nuevo? Mira, Domingo, esta mañana, precisamente, ya es un tema que había pensado antes, y esta mañana me encontré con la información en el Listín Diario de que un grupo del PLD, que es el grupo que de alguna manera lidera, no creo que sea un grupo muy grande porque no tiene mucho alcance su liderazgo, me imagino yo, de Diony Sánchez, el senador de Pedernales, eh, es probable que se vaya al grupo de Leonel. No, pero es que Eso, eso es eso lógico. era de esperarse, ¿verdad? Sí, claro. Eso era de esperarse Sí. porque él siempre fue un hombre de Leonel. Ahora, a No, lo que... no, no, no es por eso que era de esperarse. No. Mira qué pasa con Dionis Sánchez. Dionis Sánchez formó parte de aquellos 10 que se le entregaron al PRD. Está Sí, pendiente de decir por qué, pero la gente debe saber por qué fue que se le entregaron al PRD para la modificación constitucional que posibilitó la repostulación de Hipólito Mejía. Y el PLD lo y, expulsó. y de Leonel Fernández, que en ese momento fue a los dos que se rehabilitó. Tú estás hablando De la de del la de 2002. 2010. No, no, es de la del 2002, Ah, porque sí. Hipólito Mejía cuando se repostuló en Sí, el sí, sí, sí. 2004. Ya. No, yo pensé que tú hablabas más para acá cuando No, esa gente no, estaba no, por ahí. no, Ok. no. Yo estoy haciendo una historia que no conocen la mayoría de los jóvenes, pero que nosotros los más viejitos conocemos. Y es que Dionis Sánchez fueron de los 10 que desconoció la instrucción del PLD para que se resistiera la modificación constitucional del 2002. Él fue de los 10 que se entregó, que cooptaron el PRD, Hipólito Mejía. El gobierno cooptó para la modificación constitucional y ellos desoyeron la instrucción del PLD para que se votara en contra. El PLD lo expulsó a los 10 y después lo reintegró, porque esa es la práctica de los partidos Sí, esa es la políticos. parte actual. Esa es la práctica de los partidos Sí. políticos. Y entonces no puede asombrar, podrá asombrar a la gente que no conoce historia, pero no puede asombrar a una gente que conoce historia política y de la conducta de los actores políticos dominicanos. No lo asombra, eso es de esperarse. Y dentro de 7, 8 años se lo hace a Leonel, a la Fuerza del Pueblo también, porque es una práctica de la expresión más impúdica de la política dominicana. Esa es su práctica política. Él es cambiable en ese sentido de acuerdo a sus propios intereses, lo que tú estás de alguna manera planteando. Ok, pero el punto es que ahora mismo, actualmente, bueno, hasta los últimos momentos en que Leonel se mantuvo dentro del partido, él era un hombre de Leonel, ¿no? Entonces, como mucha gente que estaba con Leonel y que se quedó en el partido precisamente porque ya había ganado una candidatura. No, no se quedó por eso. No, espera. Hay mucha gente que se quedó en el partido por eso. No, ¿No? no, no se quedó por eso. La gente no se quedaron, los que No, ganaron no se no, quedaron porque no, no, ganaron. se quedaron ahí porque no la ganaban si se iban a la A Fuerza del eso me Pueblo. refiero. A No, eso me porque refiero. es distinto tú Porque sí, decir, sí, son dos cosas diferentes, es distinto tú decir que se quedaron porque ganaron una candidatura, no, lo que se quedaron porque la perdían si se que iban a la Fuerza del bueno, ok, Pueblo. es que O sea, es distinto, lo dije pensando en lo que tú estás oye, diciendo, es ¿no? distinto a que yo te diga que tú vienes a trabajar aquí, tú me dices, no, yo voy a trabajar donde Domingo,
porque no tengo trabajo. No tengo trabajo. No, tú vienes a trabajar porque te voy a pagar 100,000 pesos. Son distintas las cosas, porque si aparece otro lado, tú no sigues sin tener trabajo, pero si aparece otro lado donde te paguen 100,000, te va para allá. O me paguen 150. Te va para allá. Entonces, sí. Tú no te vas, sí. tú no vienes a trabajar aquí porque no tienes trabajo, tú vienes a trabajar por lo que te pago. Entonces, ellos no se fueron porque ganaron una candidatura. Y la perdían ellos se fueron porque no la perdían, porque la fuerza del pueblo lo inscribía. Sí. Exacto. Exacto, no era por una candidatura que ellos se quedaban, porque la fuerza del pueblo lo podía inscribir. Pero en la fuerza del pueblo no tenían ninguna posibilidad de ganar, o sea, obtenían menos posibilidad de ganar. Entonces, decirle a la gente, y perdóname, decirle a la gente, lo correcto es decirle que ellos no se fueron porque perdían la candidatura si se iban a la fuerza del pueblo. A eso me refiero, exactamente. O sea, entonces, pero eso está bueno para el PLD, porque ese es su aporte. Dionis Sánchez, esa conducta política la construyó el PLD. O sea, el malo no es Dionis Sánchez, el malo es el laboratorio que lo construyó, que es el Partido de la Liberación Dominicana, y que él se lo hizo al PLD y el PLD lo reintegra. Entonces, lo recibió de nuevo. Entonces, Dionis Sánchez está haciendo lo que él ha hecho siempre. Eso no es nuevo en él. Ahora, el punto es que es donde quiero llegar, y lo mencionaba él como en ese sentido, porque es el ejemplo de lo que uno entendió que iba a pasar en algún momento. Gente que sabía que su candidatura no iba a tener el mismo éxito dentro de la fuerza del pueblo, se quedó en el PLD, que es un partido fuerte, para obtener ese apoyo dentro de un partido fuerte, ¿verdad? Como el PLD en ese momento. Me imagino que no es el único que va a emigrar ahora en estos días. Ahora, lo que me interesa ver es qué va a pasar con el PLD ahora. ¿Qué le espera al PLD en esta coyuntura? Mira, lo que le espera al PLD dependerá mucho de lo que haga Luis Abinader. Cierto. O sea, no depende de lo que haga Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque si Luis Abinader adopta la actitud que adoptó el PLD desde el poder hacia el PRD, entonces el PLD se convertiría en otro PRD. Lo puede destruir y volverlo nada. No, pero no destruirlo simplemente. No. Si Luis Abinader le abre la puerta a los PLDistas, ¿qué ocurre? Que van a irse porque esa es la cultura que le ha enseñado la dirigencia del PLD. O sea, ¿por qué los PRDistas volvieron a donde Luis Abinader y al PRM? ¿Por qué volvieron? Bueno, porque es la práctica de la cultura política degradada en República Dominicana. Entonces el PLD llevó a su máximo nivel la degradación política en República Dominicana. Por tanto, la actitud que asuma la gente del PLD no va a ser honorable, con algunas excepciones, con algunas islas éticas. Va a ser la misma práctica, igual que tú no veías que lo del PRM, cuando el PLD le da participación en el poder al PRD, muchos del PRM se fueron para el PRD. Pero era detrás de eso. Ahora, una vez ya el PLD decía que iba a perder las elecciones, los números decían que el PLD, entonces vuelven al PRM, porque es una expresión de la degradación de la actividad política en República Dominicana. Y entonces, en esa degradación política participan todos los partidos, no importa cómo se llamen, si se llaman PLD, PRM, PRD o reformista. Todos participan en esa expresión de degradación política. Mira, hay una condición con esto, y es que aquí los partidos políticos han sido siempre como los equipos de pelota. La gente se mete ahí muchas veces por una pura y simple simpatía, sin mucha reflexión, ¿verdad? Eso se manejó así hasta muchísimos años, especialmente cuando teníamos los tres grandes fuertes liderazgos que tuvimos en el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, Peña Gómez, Balaguer y Juan Bosch. Ahora, eso, después de ahí, es cuando viene a darse ese tipo de conducta, porque recuérdate que el que era PRDista, o el que era PLDista, o el que era reformista, no se movía de su partido, se quedaba ahí. Al destruirse el partido reformista, producto de la desaparición de Balaguer, y ser absorbido por el PLD en su momento, porque el PLD estaba en el gobierno entre 96 y 2000,
viene luego esa masificación, más adelante viene la masificación del PLD y eso trae consigo esa conducta de la que tú estás hablando. La gente viene a entrar a un partido ya por la búsqueda de un punto de conveniencia personal particular, ya no a partir de convicciones o a partir incluso de un lazo afectivo, ¿cómo se llama?, emocional, que lo ate al partido donde está. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, eso es lo que ocurre en ese momento. Ahora, en este preciso momento, producto de eso, de esa situación que se da, el, el PLD, que acaba de perder las elecciones, que va a quedar fuera del poder, puede sufrir aunque están armando en este momento el próximo Congreso, pero podría sufrir una división, una escinsión más No, grande, más amplia, producto precisamente de la gente que se va a mover a buscar puntos de conveniencia en otros lados. mira, lo que produce un debilitamiento, porque aquí el fortalecimiento lo genera el Estado, Lo genera las ventajas sí, del Estado. sí, exactamente. O sea, lo que se puede generar es un debilitamiento progresivo, pero insisto, eso no va a ocurrir si Luis Abinader no quiere. Porque Luis Abinader lo destroza al PLD si le abre la puerta del Estado, como hizo el PLD con el PRD. Porque Y con toda el esa Partido gente Reformista. que están en el PRM estaban antes en el PRD. ¿O tú no te acuerdas? Sí, pero eso fue un cambio diferente Y- que se dio a raíz y- de la toma de Miguel Vargas del PRD no, 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 y el manejo un tanto personalista de ese partido, no, a lo cual ese no, partido no estaba acostumbrado. no. Es que entonces tú estás viendo, estás reduciendo un acontecimiento interno de una colectividad a la actitud de un solo individuo. Y no es así. O No a la sea, actitud del individuo, sino a no, la consecuencia de no, esa actitud. no, pero la consecuencia es otra cosa, porque tú me dices, bueno, fue por Miguel Vargas, entonces va a ser por Danilo, o será por Leonel. No se puede reducir a eso. En las colectividades se construyen sobre la base de identidad, o sea, de un viaje de gente que se identifica con una cosa. Eso es el concepto identitario de la cohesión interna de los grupos. Las colectividades se construyen. ¿Por qué antes no ocurría eso? Bueno, porque había, la ideología era una expresión identitaria, la gente se identificaba con el contenido de los relatos de una ideología o se identificaba con el propósito que definía ese relato. Un elemento importante en esa composición y es la parte emocional de la que yo te empecé hablando en el principio. La gente a veces era PRDista o reformista porque lo heredó de su familia. No, pero no es tan Entonces, sencillo sí, así. bueno, lo aprendió en su familia, lo aprendió ahí y se acostumbró a Mira eso cómo... y muchas veces era miembro de un partido, Domingo, irreflexivamente, sin No, pensar en muchísimas no, cosas de eso, es que no en es términos así. generales. No es así. ¿Por qué? Los relatos son los estimulantes permanentes de las emociones de la gente. O sea, yo te digo a ti, mi abuelo, que era tu bisabuelo, tú ahí con ese relato despierta el sentido de pertenencia, Ujú. el sentido de pertenencia que te vincula al bisabuelo. Que es un Pero vínculo es emocional, relato y entonces eso define una emoción. que es un Pero es vínculo emocional, relato, pero el vínculo es emocional. sí, Está bien, pero está pero te bien. lo Eso es, define eso el es, eso es, sí, relato. sí, Entonces, sí. el relato en la ideología eh, son una serie de conceptos éticos que justifican, que le dan justificación al accionar del individuo. Y entonces, esa justificación define una práctica en ese accionar. Y esa práctica construye una proximidad entre tú y yo. Y esa proximidad entonces sirve de espacio para que se desarrollen los afectos. Pero tiene una explicación eh, más digamos, más práctica el tema de los afectos. Cuando yo te hablo del concepto identitario, cuando te hablo de el relato como expresión de
construcción del sentido de pertenencia. Son una serie de elementos de corte sociológico y psicológico que terminan reducidos para definirlo a un concepto, pero que tiene una explicación más amplia. Espérate, es que tú estás mezclando un elemento ideológico. Tú mencionas un elemento ideológico, es decir, que de alguna manera aprendiste ideológicamente de lo que viste en tu entorno y eso te identificó ideológicamente. Pero eso es una excepción. El elemento ideológico en estos No es casos una excepción. sí es una excepción. Te voy a decir por El qué. leitmotiv. Oye. No, espérate, Domingo. Es que eso fue la con motivación frecuencia. básica. No. Es que en esos casos, la posición, la postura de esa gente era más emocional que racional. No, porque mira. Y la ideología No, necesariamente tiene un elemento racional importante. Eso es reducir. Es que es esa la condición. No. Es que lo emocional no existe en el vacío, desvinculado. Obviamente. O sea, exacto. Entonces, cuando yo te hablo de concepto ideológico, es todo lo que tú tienes como expresiones de explicación de lo que haces. Es que no había esa explicación. Eso es lo que me Sí refiero. la haces, porque ahora mismo tú actúas por el influjo de una cultura ideológica que te impone el espacio. Sí, tú sabes. Y yo, porque la y pienso. él, y todo el mundo, no. Yo porque la pienso, pero la gente que es conducida como oveja, ¿no? Que es la mayoría de la gente. O sea, por ejemplo, tú te preguntas, yo me lo he preguntado muchísimas veces. Yo me llegué a decir, y ahora lo digo con todo respeto, ahora en esta etapa de madurez de mi vida, no lo quiero decir con todo respeto, pero yo dije muchas veces que siendo joven, que para ser reformista tienes que tener una de dos condiciones. O ser un corrupto o ser un ignorante. Es que eso es reduccionismo. Claro, es reduccionismo. Eso lo dije en algún momento. Tú estás diciendo eso en algún momento y ahora lo digo estoy diciendo esto con respeto porque no es necesariamente de lo que estoy convencido. Mira, tú sabes ahora. para qué tú dices la cosa así. Cuando tú se le estás explicando a una gente que no va a entender lo que tú le vas a analizar. Tú se lo reduces a un concepto estanco que él puede entender. Sí. Pero cuando uno lo va a dime una analizar, cosa. tiene que descomponerlo para poder proyectar la posibilidad de que el otro entienda el concepto en sus detalles, en sus orígenes. Mira, Domingo, una convicción ideológica necesariamente te obliga a conocer la propuesta ideológica y programática de eso que tú defiendes, de ese grupo que tú defiendes. Pregúntate, ¿cuántos reformistas, e incluso podemos conocen realmente lo que es o el socialcristianismo o conocen lo que es la socialdemocracia? No, porque, o sea, no había esa formación como para tú decir esto yo estoy aquí por convicción ideológica. Porque tú entiendes que la gente solamente comprende lo que puede explicar y no es así. Por ejemplo, la gente no sabe cuál es el concepto de la sociedad propietarista. Sin embargo, respeta la propiedad. Pero teóricamente no te lo puede explicar y lo practica. Eso es diferente, eso es un tema diferente. No es diferente. Yo te estoy poniendo un ejemplo. Yo entiendo el ejemplo. Yo te estoy poniendo un ejemplo excúsame. Porque no me diga eso, porque yo estoy coherentemente claro en lo que estoy haciendo. Yo no estoy diciendo que es incoherente, estoy diciendo que es diferente. No. Y te explicaría por qué, pero no me quiero meter en esa discusión. Es que yo no te voy a explicar una cosa sobre la base de extraer algo que no guarde relación con lo que te estoy explicando. Entonces, cuando tú me dices es diferente es porque no guarda relación. No. Lo que yo te digo es lo siguiente. Tú me dices a mí, es que no hay conciencia porque la gente no puede explicarte ideológicamente algo. No, porque no lo puedes explicar, es que ni siquiera lo sabe, no lo conoce, pero en su interior no lo conoce. Ahora yo te pregunto, ¿qué es saber? Para ti, ¿qué es saber? Mira, el saber puede estar relacionado incluso con un sentimiento que tú no puedes explicar. Tú puedes conocer a través de eso. Yo no te estoy explicando. Yo no te estoy preguntando con qué puede estar relacionado. Yo te estoy preguntando qué es saber. Saber, poder explicar un tema. No, pues falso. Tener el conocimiento preciso de un tema y poderlo exponer. Eso es lo que, desde el punto de vista que tú me planteas. Es tener conocimiento sobre algo. Exacto, eso mismo, saber sobre algo. No implica si tú lo sabes explicar o no. Entonces,
la gente tiene conocimiento e identidad con eso, con, con el Partido Reformista y con el social cristianismo, con una práctica, aunque no sepa explicarla. Es que ¿cuál era esa práctica? O sea, no es que no había una práctica coherente o ¿cómo se llama? Fija, específica, que te pudiera, que pudieras decir, mira, la gente te decía, es más, yo no sé si te habrá pasado, pero me recuerdo que muchísima gente, muchísimos reformistas que yo conocí en mi niña decían, bueno, desde que se muera Balaguer yo me voy de aquí, pues yo lo que soy Balaguer. No tengo más nada que ver con Sí, pero ellos, entonces, pero tú le preguntabas, ¿qué es balaguerismo? Hacer lo que hace Balaguer. Y ya te explicaban sí, el concepto de lo que ellos entendían que era balaguerismo. Sí, pero ese vínculo es emotivo, es emocional. Yo no creo pero que sea sea racional realmente. Pero cuando tú dices emocional lo estás reduciendo a eso. Es que yo creo que está reducido a eso. No sé, bueno, bueno, pues yo no. Bueno, pero si tú crees que está reducido a eso, está bien. Ahora, yo digo que no, porque es una práctica. Y las prácticas tienen una derivación emocional, pero existen más allá de lo emocional. O sea, más allá de lo emocional. La emoción, las emociones son la expresión de un estado de ánimo y pueden bajar o subir de intensidad. Pero la práctica cotidiana es algo más que la emoción. Y cuando tú defines una práctica cotidiana, lo que está es haciéndote partícipe de una cultura, de una forma de vivir, de una forma de vincularte con la realidad que te circunda y en la que tú pisas. Eso es la práctica. Entonces, aunque tú no sepas explicar teóricamente, sociológicamente o filosóficamente esto, es lo que tú vives, con lo que tú te identificas, independientemente del estado emocional en que te encuentres, porque la práctica supera el estado emocional. Tú vas y te cepillas los dientes si estás irritado, si estás feliz, independiente, probablemente dejes de cepillártelo si estás en un estado depresivo que te impida hacer ejercicio de la voluntad. Sí, sí. Pero tú vas a trabajar aunque estés irritado. O sea, tú te aproximas a la gente tuya aunque estés irritado, aunque estés feliz, porque es parte de una práctica. Y entonces la cultura política y la ideologización define una práctica, aunque el individuo no pueda teóricamente explicarla, aunque el individuo no tenga conciencia teórica de lo que hace. Existe esa gente que tú estás describiendo ahí, existe. Muchísimo, está lleno el país entero. Sin duda, exactamente, sin duda. Ahora, esa no es la mayoría. Esa gente que tiene una práctica. La mayoría, eso es lo que hace la gente todos los días. Espérate, no, en términos políticos me refiero. Esa es una práctica que ejerce la gente que hace política, ¿no? En ese sentido. Ahora, hay gente que está vinculada a un partido porque lo aprendió en su familia, porque lo heredó de su familia y lo hizo de manera, lo asumió de manera automática. ¿Tú sabes cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Ideologización empírica. O sea, la gente se ideologiza por la práctica. Es que yo pienso que la ideología o la ideologización, bueno, la ideologización es otra cosa, es un elemento más amplio, ¿no? Es un concepto más amplio, pero y es un concepto además, pudiera decirse que está dirigido en ciertos aspectos, en ciertos puntos. Ahora, la ideología per se tiene necesariamente que tener un componente de conciencia, un componente consciente. No. ¿Por qué tú eres reformista? No, qué sé yo, no, por nada. Claro que no. Claro que no. La ideología se da al margen se construye en el individuo al margen de la conciencia. Cuando a ti, tú tienes 1 año o 2 años, a ti te enseñan un paquete de códigos Eso que es forman costumbre. parte. No.
eso es parte de la ideología. Las costumbres. Claro que eso sí. es cultura, Domingo. Sí, Eso es no, cultural, no, pero es la costumbre. cultura es parte de la ideología. Sí, pero ya eso es una ideología Oye, mucho. no. Sí, pero espérate, ya eso es mucho más general porque aquí Bueno, partimos, tú lo puedes aquí poner- partimos, espérate, de la ideología del Estado como tal que te dirige No, o que te no, lo conduce. Lo que pasa es que tú estás confundiendo ideología en términos general con ideología política. Pero eso es que estamos hablando, la de cultura política. económica, no, y mucho menos como ideología partidaria, que no existe. No, aquí no existe. Exacto. Exacto, eso No estamos de acuerdo. existe esa ideología partidaria. La cultura económica define una ideología. ¿Por qué? Sí. Porque la cultura, oye, mira qué es lo que pasa. La define Mira, por una te la razón voy a sencilla, definir. para poderse mantener. Te voy a Eso es- sí. definir Y está claro. de manera sencilla el concepto de ideología. Es el sistema de ideas que tú asumes como elemento justificativo de lo que hace. Oye, no importa. No Sí. importa. Mira, Mira. la gente tiene una ideología frente a la mujer, tiene una ideología frente a la familia. O sea, tú tienes una ideología religiosa que te permite a ti justificar tu práctica religiosa. Entonces, eso lo sabe hacer todo el mundo, aunque no tenga conciencia de lo que está diciendo. Ok, óyeme, existe un proceso de ideologización que crean los estados para mantener su funcionamiento como tal, para mantener incluso la gobernabilidad. Existe incluso sociedad a través de la escuela, a través de la iglesia, a través de todos los elementos que crean ese proceso ideológico, ¿no? Que te mantienen ahí, te forman así, te dicen que tienes que hacer las cosas de este modo o de aquel modo y te dirigen. Eso es un proceso de ideologización que resulta automático y que al final nos adocena a todos y a todos nos pone No, en la mira misma... cómo es que Espérate, se da déjame eso. terminar esta idea. Terminamos todos, digamos, obedeciendo eso. Quien no se quede quieto, no sale en la foto. O sea, quien se sale de ahí, de ese asunto, entonces ya es considerado o la oveja negra o el rebelde o lo que tú quieras. Pero en términos generales, todos estamos decididos y definidos por un proceso que es el que seguimos todos. Y eso es lo que termina por ser cultura inclusive, por construir cultura. Ahora, desde el punto de vista de ideología partidaria, política, eso responde a unos lineamientos específicos que defiende esta parcela y que son los que yo, para definirme como parte de esa parcela, o debería conocer o puedo estar siguiendo de un modo pura y simplemente emocional. Mira, si tú ¿Entiendes? partes de una definición incorrecta, llegará a una conclusión incorrecta. Obviamente, Entonces, mira, los estados no construyen la ideología. lo construyen. ¿Cómo es? Los construyen, los estados mira, hace- ideologizan a la gente. Mira, Claro que sí. hace mucho tiempo que los estados son la expresión sintetizada de la voluntad ideológica de la sociedad. Por eso mismo la Sí, construyen. pero no la construyen, no. Las sociedades construyen el Estado. El Estado no existió primero que la sociedad. Oye, el Estado existió después. Pero el mira. Estado, sí, pero el Estado viene a ser el mira. estamento político, No, mira. la institución política que dirige No, la sociedad, mira, que dirige mira. la nación. No, pero eso, oye, Y no es fortuito, no, mira, las sociedades existieron primero que el Estado. desde luego. Sí, entonces, y la ideología existía en la sociedad antes de existir el Estado. Por lo tanto, el Estado no puede construirlo. Es que tú Por el contrario, mira, fueron la ideología la que construyó el Estado para que administrara a la sociedad, para que dirigiera a la sociedad. No, Domingo, eso era cultura, no es lo mismo cultura que ideología. No. Eso es cultura. No. La cultura construye una... Dame la definición de ideología para que tú veas qué es lo que es Ok, ideología. ok. O sea, porque no Vamos. podemos... no, estamos discutiendo un absurdo. O sea, Lo estamos metiendo en una... no. Disciplina filosófica que estudia las ideas, sus características y especialmente su origen. Eso es la ideología. Por tanto, las ideas existieron primero que el Estado. El Estado es... Domingo, Pero y que eso es la construyen cultura. ideología, es el sistema es un sistema de ideas. Un Y esa sistema de existía desde que comenzó el pensamiento humano. Sí, Oye, Domingo. y si existe la ideología... No, pero oye, porque Está te bien. entrampaste al decir que el Estado construye la ideología. Entonces yo te estoy sacando de esa trampa. Porque tú tienes que... Oye, entonces, ¿qué pasa? Los sistemas de ideas se construyeron desde que el hombre comenzó a pensar. Sí. Y el Estado
surge como una expresión de los sistemas de ideas, no para construir los sistemas de ideas. No. Y la ideología son los sistemas de ideas, ¿entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Que la cultura es otra cosa. La cultura son los distintos valores, incluyendo el ideológico, incluyendo los ideológicos, que identifican el accionar de un colectivo. Esa es la cultura. Entonces, son cosas, la ideología y la cultura definen una relación de mutua alimentación y que en el curso del tiempo pueden ir modificando códigos y valores, ese accionar que se da entre ellos, códigos y valores, definiendo además nuevos sistemas identitarios para los colectivos y hasta para los individuos en sí. Entonces, los partidos políticos en República Dominicana son microsistemas identitarios que a partir de un relato que muchas veces tiene el influjo de un líder o varios líderes, construyen la explicación que el individuo necesita para su accionar. Pero esto es muy complejo. No, me interesa. Y tendríamos que verlo en otro momento porque estamos terminando. Sí, ya terminamos. Bueno, ok, déjame en solamente un par de segundos. Mira, lo que estás diciendo desde de partir del principio de la formación de una sociedad, de la formación de una comunidad, eso es imposible que no haya ese pensamiento. Tiene que haber ese pensamiento. Ahora, el pensamiento tuyo dentro de esta sociedad que estamos construyendo, que digamos, migramos juntos a una isla vacía, para poner un ejemplo muy qué sé yo, ¿verdad? Para que se entienda más específicamente. Un grupo llegamos juntos a una isla vacía. Cada uno de nosotros tiene una forma de pensar, no importa que sea parecida o no. Pero para convivir aquí tenemos que establecer algunas reglas y algunas condiciones en las que podamos coincidir y manejar lo que tú piensas y lo que yo pienso y podamos mantenernos en paz, ¿verdad? Es a partir de eso que el Estado entonces crea reglas, crea normas, crea leyes, y esas leyes están innecesariamente imbuidas de un tema ideológico que además parte del grupo que llega a ser el grupo dominante en términos políticos. Ahora, lo demás, lo que tú piensas, lo que yo pienso al final, cuando se conjugan dentro de la base de esa sociedad, se convierte simplemente en cultura, en asuntos que se hacen hasta de manera automática, no por una convicción propia, sino porque así lo hace la gente, porque así se hace en términos generales. Eso es cultura. Ideología es un proceso de formación, de aprendizaje que puede estar perfectamente dirigido desde el Estado. Y por eso te digo, y tú piensas que es una trampa pensar que lo construye el Estado. El Estado sí contribuye a la construcción y al sostenimiento de su ideología,